ustedes oyeron hace un momento, estuve platicando con Claudia Ruiz Massieu, la presidenta del PRI, a propósito de la Guardia Nacional. Ya oyeron ustedes lo que nos dijo. Nos enlistó puntos donde no habría quiebre, donde no habría negociación con los puntos de la Guardia Nacional. Aquí nos lo dijo. Está también hablando de otros partidos que pueden sumarse hoy mismo a esta alternativa de lo de la Guardia Nacional. Y habló de las audiencias públicas, del Parlamento abierto, habló de las voces importantes de la sociedad civil que estuvieron haciendo el diagnóstico y el amplio espectro a lo que podría representar la Guardia Nacional Militar. También lo dijo Claudia Ruiz Massieu, y por eso se me hizo muy importante platicar con Alfredo Lecona, que es de Seguridad Sin Guerra, es uno de los voceros y uno de los grandes protagonistas. ¿Cómo estás, Alfredo Lecona? Mi querido Broso, muy buenos días. Pues preocupado. Pues sí, ya te vi temprano en el Twitter, donde decías que bueno, ya se había filtrado algo de lo que trae Morena y por dónde le iban a llevar, que iba a ser por el mismo lado, pero quería yo preguntarte, ¿ha habido cercanía con los otros partidos, con los opositores? Porque desde luego esta oportunidad para estos partidos que están viviendo una clásica disentería sería una ventana sin precedente, esta de lo de la Guardia Nacional, para volver a aparecer. ¿Han estado en contacto con ustedes ellos? Pues sí, muchos de ellos se nos han acercado. Debo decir que también incluso legisladoras o legisladores de Morena, ya no digo nada más en este último tramo, sino a lo largo del proceso legislativo también en Cámara de Diputados, sí. Han sido de todos los partidos, francamente, quienes se nos han acercado, pues con el ánimo muchos de construir, pero pues con una camisa de fuerza que se va adecuando al momento. Si bien es cierto que estamos a la espera, como todas y todos, de esa contrapropuesta que haría la oposición, sí. Quiero hacer mucho énfasis en lo que tú mencionabas. Esta es la oportunidad, sí, de oro para hacer oposición, para no llevar un tema tan importante a negociaciones tras bambalinas, a negociaciones en lo oscurito. Es la verdadera oportunidad que tiene la oposición para comportarse como lo que tiene que ser e impedir que de un plumazo se cambie el régimen de la seguridad pública que desde 1917 está en nuestra Constitución, fijado a manos de civiles, que el régimen democrático que ideó el legislador de 1917 y con toda la construcción que por años ha hecho el derecho mexicano y el derecho interamericano, sí. Este derecho que se construye de los dolores más profundos de los países de la región, pues nos dice que no deberíamos avanzar a una ruta de militarización, y que es lo que está sucediendo. Hay que reconocer entonces que hay una posibilidad de que en verdad la oposición presente una contrapropuesta que haga que la Guardia Nacional sea un cuerpo verdaderamente civil, verdaderamente a cargo de civiles, y no la simulación que insiste Morena en mantener en el debate público, porque estuvimos toda la semana pasada en audiencias, sí. Muchas personas fuimos otra vez a poner nuestros planteamientos sobre la mesa, a ofrecer alternativas para crear una Guardia Nacional, pero de carácter civil, a manos de civiles, y lo que encontramos en un dictamen que ayer ya empezó a circular, que es la propuesta de Morena, ya sé, hay que identificarla, no es que sea la Comisión de Puntos Constitucionales, es Morena quien está poniendo nuevamente cambios que empeoran la iniciativa original, que empeoran lo que los diputados enviaron a la Cámara de Senadores, y yo ya no entiendo qué es esto. Esto parece un chantaje en el que nos están diciendo que si se sigue con la oposición a la Guardia Nacional, van a venir cambios peores. Entonces, los términos de negociación están muy contaminados, no se esperaron siquiera a que existiera esta contrapropuesta y que se acercaran posturas con todas las críticas que se reiteraron la semana pasada, sino que pues prácticamente nos sacaron un documento, ahora convertido en dictamen, que ya conocíamos desde antes de que empezaran las sesiones, las audiencias. Incluso platicando en estos mismos micrófonos con Alejandro Madrazo, cuando yo le preguntaba hace una semana, oye,
No obstante la simulación de la Cámara de Diputados, se van a presentar otra vez con una posible simulación en la Cámara de Senadores, y Alejandro decía, pues mira, no sé los demás, pero yo sí, porque finalmente si ponen un foro para que se diga otra vez el diagnóstico y se digan las cosas que mucha gente no quiere escuchar, pues sí lo voy a hacer, y así se hizo, no obstante los riesgos, pero también Alfredo, en cálculos, sí, sin pensar en las buenas personas o en las malas personas. Estamos hablando de un momento que sí puede ser histórico en el país. La militarización, la Constitución del 17, muy bien la podemos reconocer como madre los mexicanos, porque sí tiene en espíritu eso que nos conforma en nuestra mejor cara. Nos conforma en nuestra mejor cara la Constitución del 17. Si la oposición toma esta oportunidad, pues fíjate que va a ser una cuestión donde pueden ellos revivir, pero también le pueden salvar el sexenio a Andrés Manuel, cabrón. Así es. Híjole, yo no podría estar más de acuerdo contigo. De hecho, mi planteamiento hacia los senadores en mi oportunidad en las audiencias de la semana pasada fue precisamente ese. A veces parece que quienes estamos diciendo no a la Guardia Nacional militar, a quienes estamos diciendo que la Guardia Nacional, si existiera, tendría que ser un cuerpo verdaderamente civil, sí, estamos defendiendo más el gobierno de Andrés Manuel que ellos. Así es. Yo les decía, bueno, ¿realmente alguien en esta sala, en este salón, en este Senado, piensa que realmente en 6 años no va a ocurrir un Ayotzinapa, un Tlatlaya o un Palmarito? Porque esta idea que nos han vendido del mando civil honesto de Andrés Manuel López Obrador basta para que cesen las violaciones a derechos humanos, pues realmente llevemos al terreno de lo que realmente va a ser la vida diaria y el actuar diario, cotidiano de este nuevo cuerpo si se deja en manos de militares. Una forma de vida que ya conocemos. Pero en esta ridiculización, en esta caricaturización que hacen del mando civil y de la impolutez de una persona como elemento definitorio de una política de no represión por parte de las Fuerzas Armadas o de salvaguarda de derechos humanos, yo me pregunto, ¿realmente pensamos o alguien piensa, en el caso de Palmarito, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto levantó el teléfono, habló con el mando militar de la zona en esa región de Puebla y le dijo, ejecuta extrajudicialmente a las personas que tienes detenidas, a las personas que vayas a detener? La verdad yo no lo creo así. Claro que tiene que ver mucho el mando supremo de las Fuerzas Armadas en que no se cometan violaciones a derechos humanos directas por orden de esa persona, pero el actuar cotidiano de las Fuerzas Armadas cuando el mando en tierra es operativo, que es lo que preocupa, pues es claramente una muestra, todos estos abusos han sido una muestra de que el problema de fondo, el problema que subyace es la falta de capacidad que tienen los militares para interactuar con civiles y para interactuar en funciones de seguridad pública, porque esa no es su naturaleza es aniquilar al enemigo, no comportarse como policías. Pero no Alfredo, si Palmarito, por ejemplo, o tantas otras sucedieron, fuera de un marco regulatorio, ahora imagínate, dándoles tantita confianza, acuérdate que la confianza da asco. Así es. Y más allá de la confianza, podemos decir que a lo mejor el voto de confianza se le pedía a la ciudadanía y a los legisladores hace 1 año y meses con la Ley de Seguridad Interior. Sí. Esto ya es un cambio de régimen por completo. Esto ya es entregarles al 100% el control de la seguridad pública a militares, no nada más para el sexenio de Andrés Manuel, sino para toda la eternidad. Para mucha gente de Morena estuvo en contra de la Ley de Seguridad Interior, como la mayoría de los mexicanos estuvimos en contra de la Ley de Seguridad Interior. También habrá que esperar, no solamente de la oposición, sino de los legisladores de Morena, que mira, yo acabo de leer a una tuitera que hace un cuestionamiento a alguna decisión de Andrés Manuel y le dice
dicen, pero ¿cómo tú? Si has estado con el movimiento, si estás cercana. Y ella decía, perdóname, yo soy AMLover, no peje zombie. Órale. Sí, y es lo que vemos que está en el ambiente. O sea, hoy sabemos que hacer un cuestionamiento a la cuarta transformación te cuesta una lluvia de descalificaciones, de difamaciones, de tweets ad hominem, en los que pareciera que creemos que le vaya mal al presidente. Aquí nadie quiere que le vaya mal al presidente. No, hombre, nunca. Al contrario, estamos previendo cualquier posibilidad de una desestabilización militar cuando se enfrenten a la primera crisis que devenga de un crimen atroz como los que hemos visto. Y aún así, yo les decía a los senadores, si no es impensable para ustedes que pudiera devenir en este sexenio algún crimen atroz que desestabilizara al gobierno, sí piensen que este gobierno se va a terminar en poco más de 2100 días. Lo que estén construyendo hoy para dejarlo en la Constitución va a ser encabezado por un eventual gobierno autoritario. Si no creen que Andrés Manuel es esa persona, yo tampoco creo que sea un mando deshonesto o alguien que pudiera pedir la represión del pueblo, pero eventualmente esta institución que están construyendo con este régimen constitucional de militarización de la seguridad pública, lo podría tomar alguien con un perfil muy contrario al de Andrés Manuel, si es que así lo ven muchos legisladores. Y es más, tira un poco a lo inmediato. En un país que lleva 12 años desangrándose, y todos sabemos cuál ha sido la secuencia de todas las pifias. Conocemos la secuencia. Si viene un nuevo gobierno que representa el cambio y representa la vista de lo que se ha negado siempre y de lo que no se ha dejado ver ni lo que se quiere ver, pero llega un gobierno distinto a cambiar estructuras y posibilidades y altura de miras, no hay acto más suicida que llevarte al ejército a tu cama, cabrón. Así es. Eso es lo que está pretendiendo Morena. Y eso supera cualquier entendimiento o cualquier lógica de la historia total de nuestro país. En el momento que un presidente mexicano con la historia nuestra se lleve al ejército a la cama, hermano, ese gobierno se acabó. Así es, dormir con el fusil definitivamente no es la solución para pacificar o para construir paz en el país. No lo es, está muy demostrado, por más que se les llevan estos planteamientos, se les llevan estadísticas que dice el presidente que son cifras y expertos por ahí, cifritas, ¿no? Decía Alejandro Madrazo también en su comparecencia cuando evidenció que el presidente mintió. Pero por más que se les dice esto, por más que hay esta confrontación de la realidad que intentamos llevar a los legisladores de Morena, no salen de sus 5 o 6 razones o 5 o 6 argumentos que te dan para apoyar, y todas son en torno a que el presidente es distinto, que el momento es otro, y aunque les dices que este gobierno va a terminar, te terminan volviendo al tema de que el presidente es otro, que el momento es distinto. Es la repetición de una y otra vez las mismas cosas y los mismos argumentos. No hay debate posible que se pueda desarrollar en esas circunstancias. Por eso terminó siendo una simulación todo lo que vimos la semana pasada, porque, insisto, nos sacan el documento que ya existía antes de las audiencias, donde, ¿te acuerdas este gran tema que debatíamos del mando civil, mando operativo? Llegó Alfonso Durazo al final de las comparecencias en el Senado, de las audiencias en el Senado, a decir, el presidente de la República ha escuchado con mucha atención lo que se ha dicho aquí, y entonces decide que el mando civil sea, que la Guardia Nacional tenga mando civil. Días después, unos 4 días después, el presidente desmiente al propio Durazo, dice no. Lo administrativo sí estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y lo operativo quedará a cargo de la Sedena, despejando dudas, abatiendo el beneficio de la duda que muchos le estaban dando a este planteamiento que llevó Durazo. Y ahora en el documento, que
que está circulando de Ajá. dictamen, la propuesta de Morena, ya ni eso, hasta el mando civil que nos intentaron vender, que en verdad era la adscripción civil, o sea, el lugar en donde se colocaría en la Administración Pública Federal a la Guardia Nacional, Así es. deja de ser a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya ni eso. O sea, hay que verlo a la luz y en el contexto de lo que ha sucedido en los últimos días, principalmente en este anuncio de la semana pasada de dejar la administración y las rentas del aeropuerto de Santa Lucía a las Fuerzas Armadas. A Sedena SADCB. Sedena SADCB, así es. Donde pues entendemos que si la capacidad económica, el presupuestal, lo va a tener la Sedena por todos estos negocios que están ahora asignándosele a este ramo de la defensa nacional, pues entonces la adscripción natural de una institución que requiere tantos recursos y tanto presupuesto, pues quedaría a cargo de la Sedena. Sí, pero fíjate, en todas estas reflexiones que haces, ya llegamos a un punto donde cuando ya no hay posibilidad de dialogar, tenemos que dar gracias al Eterno de que vivimos en una democracia. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al Congreso. Va a ir al Congreso. Lo que quiera perder Morena y lo que quiera perder Andrés Manuel, lo va a ganar la oposición. Si la oposición verdaderamente no está entregado debajo de las sábanas, si verdaderamente no hay un pacto donde se deje pasar el capricho de la presidencia, la oposición se podrá llevar un gran punto, no nada más volviendo a salir en los periódicos, sino salvando a la administración de Andrés Manuel del peor error que se le pudo haber ocurrido en todo un sexenio. La vida opera. Alfredo, tú lo puedes ver desde tu juventud y yo lo puedo ver desde mi vejez. La vida opera. El país es mucho más grande que un berrinche, hermano. Este país es el ombligo del puto mundo, cabrón. Te lo puedo asegurar. Llegar a estos momentos para ver si se va a militarizar el país es algo que el país no puede permitir por default. Así es. Y yo agregaría a esta reflexión que hoy evidentemente nadie puede competir, ni la oposición, ni las personas que no nos consideramos oposición, sino que queremos construir realmente instituciones que nos saquen de esta crisis de derechos humanos, de esta crisis de impunidad en la que vivimos. Pero la oposición que sabe que en temas como este de la Guardia Nacional, que tienen un nivel de aceptación del 80 y tantos por ciento, 86% en la población, porque además de que el debate ha girado en torno a mentiras, pues hay un despliegue publicitario desde hace mucho tiempo por parte de las Fuerzas Armadas para ganar la aceptación de la población. Saber que hoy se va en contra de una medida popular es realmente privilegiando el interés público en una posible ruta de pacificación, es realmente para lo que debería de existir la oposición, para hacer contrapeso a todas esas tentaciones, a todas esas voces que te dicen, hazlo, adelante Andrés Manuel, tienes toda nuestra confianza, 30 millones de personas votamos por ti. Hoy el papel no es ponerle obstáculos al gobierno, sino comportarse como lo que deberían de ser un verdadero contrapeso. Hoy parece que es a libre albedrío de los legisladores, que tienen la mayoría del Congreso, desde luego, en Morena, decirles que no pueden hacer lo que quieren con la Constitución. Claro, pero además es un gran punto lo que estás diciendo. Desde la campaña fue, voten por el Congreso para que podamos pasar reformas, y bueno, la gente acudió a ese llamado. Y así como tú o como Alejandro Madrazo o como tantos otros hemos acompañado que los cambios se den y que algunas cosas que no podían pasar en este país pasaran. ¡Claro que sí! Pero si vas a tener todo el Congreso y vas a tener las mayorías, está muy bien, pero no para hacer pendejadas. Así es. ¡Épale! No para hacer pendejadas. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones que tenemos además en este programa es no permitir que Andrés Manuel se meta el pie.
Sí. Le encanta meterse el pie. Le fascina. Bueno, hay que cuidar que no lo haga. Esta metida de pie es de máximo riesgo. Esta es de una espectacular, es de un espectáculo sin límites. Es un riesgo que ningún presidente mexicano puede correr. De ese tamaño es. No, como tú dices, no es que le vaya mal. No, nada más decir, qué bueno. Más de 30 millones, el Congreso, la Cámara, las mayorías, muy bien, pero no para hacer pendejadas. Porque también es mi país. Así es. Y hay que ubicarlos, hay que ubicar a todos los que están tentados a usar esta mayoría como una maquinaria que aplasta las voces disidentes en algunos temas. Y hay que decirles que además, contrario a lo que creen, el Congreso de la Unión, o sea, el constituyente permanente, no puede realmente hacer lo que se le venga en gana, No puede actuar indiscriminadamente para reformar la Constitución. No puede. La semana pasada les llevamos una teoría, les desarrollamos en las audiencias una teoría que es la teoría de la destrucción o la sustitución de la Constitución. Es una teoría que más se ha desarrollado en Colombia, pero que ya tiene muchos antecedentes también en la legislación mexicana, en la jurisprudencia mexicana, que básicamente dice que el diseño de país y de democracia, que el constituyente original, el constituyente de 1917 en este caso, dejó ahí para vivir en democracia, que se ha alimentado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las obligaciones de las que México es parte, de obligaciones internacionales, deben de ser principios, o más bien constituyen principios esenciales de un Estado democrático de derecho. Claro. Uno de ellos es la seguridad pública tiene que estar a cargo de civiles. ¿Sí? Si se destruye este principio, por más que lo quieran meter en la Constitución, con transitorios incluso tan ridículos como este de dejar a las Fuerzas Armadas como hoy se encuentran en las calles por un tiempo indefinido hasta que la Guardia Nacional termine de implementarse, así dice más o menos el artículo transitorio que quieren meter, pues es contrario a esos principios de nuestro Estado democrático de derecho. El legislador no puede indiscriminadamente hacer reformas que vayan en contra de esos principios, nada más porque tiene una mayoría. Hay un control democrático, y democracia ya no solamente es ese concepto de 30 millones de votos, sino la construcción de todo un régimen democrático que nos permite vivir en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, desde luego, muy débil en nuestro país, casi inexistente, pero que si hoy se cede ante las presiones, ya sabemos de quiénes, para darles ahora no un marco regulatorio, sino una reforma constitucional, cambiar el modelo de país, estamos en la ruta, desde luego, equivocada. Sí, incluso porque tú eres muy elegante, pero lo que hemos visto en los últimos 12 años es al Ejecutivo fajoneándose con los mandos castrenses, a veces hasta públicamente, de pronto se esconden, pero de pronto los ves por debajo de la mesa. Eso es lo que hemos visto por 12 años, este amaciato, ¿no? Y de pronto llega este nuevo sexenio y parece que va a haber boda. ¡Ay, no mames! ¿Cómo que va a haber boda? Si es que nos estamos queriendo, pero ella ya quiere mi apellido. ¡Ay, chinga! Y nosotros vamos a ser los que vamos a pagar la boda, los niños y los muertos. ¿Otra vez? Sí, definitivamente. Lo que ha pasado, digo, si algo se tendría que identificar de el cambio que ha habido entre las presiones, por ejemplo, para la ley de seguridad interior a las de hoy, es que mientras existía esta defensa por parte del ejército y el peñanietismo con las leyes de seguridad interior, se les daban cosas tales como el de contrato para construir la barda perimetral. ¡Dinero! Del aeropuerto. Sí, dinero. ¡Dinero! Para acabar pronto. Una opacidad total en las en lo que el ejército y la Secretaría de Defensa Nacional recibió y facturó incluso para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nada más como un ejemplo. Sí. Y hoy ya no existe, como bien dices eso. Ahora es en un acto de la marcha de la lealtad, con todas sus letras, a decir, pues no, nada más eso. No solamente no los estamos investigando por esas irregularidades, sino que la administración de ese aeropuerto
va a quedar a Sí. su cargo, las rentas van a ser para ustedes. El albañil de la patria, el ingeniero de la patria, el administrador de la patria, los bienes inmuebles de la patria y además la seguridad pública de la patria y además la soberanía del país. ¡Ay, cabrón! O sea, y con unas conquistas históricas que el Congreso que nunca se le dieron al ejército. En estos cambios que están haciendo en el dictamen están ahí los famosos delitos de ataques a la paz pública. Pero hasta en los tiempos medievales, hermano, el dragón, que era muy chingón tenerlo en el reino, tenía que estar en el sótano, cabrón. O sea, no te llevas al dragón a tu recámara. El dragón está en el sótano. Y si tienes dragón, ya chingaste. Porque hay otros reinos que no tienen dragón. Pero si el dragón lo empiezas a llevar a tu recámara y empiezas a tener sexo con él, y además sale un monstruo, acabarán con el reino, ¿eh? Sí. Sí. O sea, tenemos como hasta 3000 años de historia para poder documentar y diagnosticar momentos como los que estamos viviendo ahora, Alfredo, y claro, nos acompañaremos y hay que estar listos para cualquier chiflido para brincar si fuera necesario y que haya la presión suficiente que un tema como estos merece, y estaremos muy pendientes con el radar arriba, con la antena alerta para cualquier cosa, y acompañémonos en estos días para ver cómo se van dando las cosas y cómo van reaccionando los protagonistas de la serie y nos platicamos, Alfredo. Con todo gusto, y yo te agradezco infinitamente que le estés dando este seguimiento al tema, con la importancia que tiene, y aquí estamos a la orden para seguir comentando cómo va esta tragicomedia. Y yo te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias, Alfredo, un abrazo.